buenos días. Preside la reunión online del miércoles 12 de agosto nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda desde su fresco exilio en las sierras del Tandil. Como anticipó el señor presidente, nuestro invitado y orador de la fecha es el licenciado Daniel Marx, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación se inscribe dentro del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. Será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. El próximo miércoles 19 de agosto tendremos como orador al licenciado Ricardo Arriazu, quien nos hablará en el marco del mismo ciclo Agenda Argentina 2020-2021. El club lamenta que un grupo político haya adoptado esa misma denominación para llamar así a su sector, Agenda Argentina, pero nada de eso nos detendrá en nuestro intento de reflexionar sobre la realidad del país, como lo venimos haciendo en los últimos 100 años. A propósito de ello, nos han llegado numerosas consultas acerca de cuál fue la política adoptada por nuestro club durante la epidemia de gripe española de 1919, que en la Argentina causó oficialmente 14.997 muertos. La epidemia empezó en octubre del 18 y se extendió hasta fines del invierno de 1919. La política adoptada por nuestro club fue sabia y prudente. Esperó a ser fundado hasta noviembre de ese año. Hoy nos acompañan el ex gobernador de distrito René Bolag y Juan José Trudo, ambos del Rotary Club de San Telmo Constitución, los señores Enrique Mañasco y Flavio Guidotti, invitados por Ubaldo Aguirre, y los señores Juan Pablo Chevalier Butel, Adolfo Sanchezini, José Alfredo Pisone, Guillermo Ferrari y Jorge Yang, invitados por el presidente Alejandro Marolda. Nos acaban de llegar los saludos de Franco Vitti, maître del Hotel Libertador, extensivos a todos los socios del club. Roxana Cozzo, gerenta del hotel, nos acompaña también hoy. Amigos consocios, un aviso parroquial. Recuerdo, por favor, enviar sus comprobantes de depósito o transferencia para acreditar el pago a sus respectivas cuentas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Adelante, Clara, por favor. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro sponsor, CMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Iribarren Castex Pols y CMF Banco Corporativo. Le damos también la bienvenida al licenciado Daniel Marx. Ustedes saben que Daniel Marx es un hombre de amplísima trayectoria en el ámbito privado y estatal. Ha sido director del Banco Central, fue secretario de Finanzas del Ministerio de Economía y fue jefe negociador de la deuda entre 1988 y 1993. Actualmente Daniel Marx es director ejecutivo de Quantum Finanzas, una firma de asesoramiento financieros con base en Buenos Aires que tiene una alianza estratégica internacional con Evercore Partners. Daniel Marx, lo escuchamos. Bueno, buenos días o buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar con ustedes, aunque sea por esta forma virtual, pero es la época. Gracias por la invitación nuevamente. Yo, digamos, entiendo, voy a hacer unas aclaraciones para empezar. Y luego quizás haremos la parte más interesante, que sería interactiva, con Clara a la cabeza, por lo que tengo entendido. Es el formato que usaríamos en esta ocasión. ¿Es así, Clara? Bueno, entonces, yo diría, creo que el principal motivo que me señalaron para que querían escuchar de mí es una evaluación del cierre de la deuda y con esta indicación en primaria y cómo se vería de ahora en más. Entonces las reflexiones que tengo son, dentro de estas idas y vueltas, yo creo que
estos anuncios que se han hecho de un acuerdo en principio, todavía formalmente faltan materializarse, es decir, no está publicada en el sitio de la SEC en Estados Unidos, el equivalente a la Comisión de Valores, la enmienda a la oferta de Argentina con los términos que han sido dados a conocer, que se acordaron con estos grupos de bonistas. Pero, de todas maneras, yo creo que en ese sentido, dentro de lo que estima razonable en las perspectivas para Argentina. Eso ha sido la posición del gobierno, y bueno, todos más o menos conocemos las idas y vueltas que ha habido, las adaptaciones y cómo esto ha sido presentado en los distintos segmentos. Y en esa línea también, digamos, uno esperaría que se completen los pasos formales que decía para cerrar el segmento de deuda en moneda extranjera con jurisdicción internacional. El próximo paso ya anunciado, y que debería ser mucho más simple, es la deuda en moneda extranjera con jurisdicción local. Para ello está la ley saliendo del Congreso, y estimamos que el Poder Ejecutivo la implementará de manera relativamente expeditiva. Sigue en marcha ya algo previamente con el Frente de la Deuda en moneda local, a través de las renovaciones y extensiones de plazos con distintas formas que ha venido haciendo el gobierno, y que últimamente son menos forzadas, digamos, extraordinariamente más voluntarias, y que además en las últimas rondas, ya en los últimos 2 meses, el gobierno está logrando renovar por encima de lo que son los vencimientos de pagos que tiene moneda local. Para cerrar el capítulo de deuda, el gobierno también ya ha anunciado que va a encarar cuestiones tendientes a elaborar un programa con el Fondo Monetario, siendo el Fondo Monetario en un rol importante, yo diría, es el acreedor unitario más grande de Argentina en términos de las cifras involucradas. Es un acreedor que a su vez genera unos efectos secundarios no menores para cerrar con lo que llamemos el sector público internacional, empezando una reestructuración con el Club de París y eventual cambio de lo que se llamaría la fecha de cierre de ahí del Club de París, la fecha de cómputo para incorporar las acreencias del sector público a sector público, o cubiertas por el sector público de otros países también, y luego proceder a la reapertura de algunos créditos hoy cerrados para financiaciones, por ejemplo, de bienes de capital que cuentan con seguros oficiales de los países exportadores de este tipo de productos. También habilita a mayores desembolsos a través de nuevos préstamos que estarían a consideración de los directorios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por mecanismos de coordinación entre estos organismos. Ahora, ese es un aspecto, llamémosle el financiero. El otro aspecto, más bien el económico, es el programa y cómo esto se va a ir negociando y desarrollando, porque el Fondo Monetario no reestructura, como ustedes saben, formalmente, sino que aprueba
nuevas líneas para ser luego utilizadas, se entiende en gran medida para repagar al mismo fondo, en el caso particular de Argentina, por más que no está escrito así, pero es el entendimiento de un dinero fungible y las fuentes y uso de fondos que Argentina necesitaría. Ahora, yo creo que en relación a eso, me gustaría pasar a un segundo aspecto de reflexiones, y es cómo evoluciona un programa de Argentina en lo que es esperable en un futuro inmediato. Y esto es particularmente importante, además, si uno lo ata con lo que tiene que ver el arreglo de la deuda con el sector privado, porque hace a cómo se coordina y los valores que se dan para las posibilidades de Argentina en el futuro y los valores de la deuda concreto en sí mismo en cuanto a lo que pueden ser los precios vinculados a Argentina a través de su costo del capital. En concreto, la reflexión ahí es que digamos, lo que se ha publicado y que ha sido utilizado como convención entre Argentina y sus acreedores es que se utiliza una tasa de descuento para los flujos de pagos futuros del 10% anual en dólares. Esto es decir, los pagos de los próximos años comprometidos en promedio en el paquete de bonos que Argentina emitiría, descontados al 10% por año, darían casi 55 centavos por dólar de deuda en estos momentos. Ahora, si quieren, una noticia interesante, y es que ese 10% es algo que veremos cómo funciona, pero en un mundo donde las tasas de interés en general, hoy nominales en dólares, están para algunos en el 0 y para otros en el 2, o para otros países más riesgosos, llamémoslo, en cerca del 5%, alrededor del 5%, esto hace cambiar las perspectivas para Argentina en el futuro y los bonistas en particular. Por ejemplo, decíamos que si Argentina utilizase las tasas que hoy son aplicables a Paraguay, por ejemplo, el paquete de bonos que emitiría Argentina, en lugar de valer 55 centavos por dólar aproximadamente, pasaría a valer $1.16. Es decir, el mismo flujo descontado a Paraguay está rindiendo hoy el 2% anual en dólares, da estos 116 o $1.16 por dólar a emitirse, comparado con la deuda vigente hoy por capital e intereses. Si se aplicase incluso la tasa de Bolivia, que es 6,5%, el paquete valdría 74,7, casi 75. Brasil tiene una tasa a 10 años en dólares en estos momentos de casi el 3,5, no llega a ese nivel por año. Entonces, esto es interesante para mí, no tanto y solamente por lo que es el paquete de deuda con el mismo flujo para Argentina, que hoy se considera sostenible, aunque en medio de estas incertidumbres, sino también porque para llegar a esas tasas, ¿qué es lo que uno debería hacer y hacia dónde se va a encaminar? Y esto tiene que ver con, digamos, la estrategia económica que se implemente,
que a su vez estará reflejado en lo que decía, se estima, en las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y ello es particularmente importante porque a menor tasa de descuento, por supuesto, uno diría menor riesgo país, mayores posibilidades de financiar proyectos para el sector privado y para el sector público en el futuro, aunque no necesariamente el sector público vaya a buscar esos dólares por sí mismo. Pero hoy, en Argentina, digamos, todos sabemos, tenemos una cuestión difícil de sortear, aún después de este acuerdo, que es algún desequilibrio fiscal no menor que ya veníamos arrastrando y que la pandemia agravó de manera sustancial, y otro desequilibrio también como reflejado en la balanza de pagos, donde nos encontramos hoy con una paradoja, si uno diría, que está reflejada en un superávit comercial creciente, anticipado en algún lugar de entre 18 y 20 mil millones al año para 2020, aún a costa de una recesión importante en Argentina que hace bajar las importaciones, pero uno diría, por el lado de la balanza de pagos, esa diferencia estaría en el superávit para Argentina. Pero si uno traslada esta visión al movimiento de reservas internacional del Banco Central, se encuentra que los 20 mil millones que mencionaba no van a llegar. Al contrario, están bajando las reservas hoy. Y eso aun cuando el sector público prácticamente no está pagando su deuda en dólares. Y entonces, la diferencia viene dada por los movimientos de capital y el financiamiento del sector privado. Y eso, a su vez, tenía que ver con, para algunos, la falta de arreglo con los bonistas, que hacía que se restringieran algunas de las líneas de crédito, pero también tiene que ver con otros movimientos. Para empezar, algunas salidas de capitales, aún en medio de estas restricciones que impusieron el Banco Central y otros organismos reguladores, y otros movimientos como ser, yo diría, todo el espectro que van desde los $200 hasta el sector privado repagando deuda en términos netos y la falta de ingresos por inversión directa. Y eso, para que cambie, yo creo que es sustancial cómo se generan las oportunidades y cómo Argentina delinea su estrategia de crecimiento. En la medida que uno reduce la incertidumbre, le da mayor profundidad, por lo tanto, al mecanismo de generación de ahorros local con colocación local, y esto es ver oportunidades para que precisamente digamos, los individuos, las empresas, sientan que vale la pena canalizar los ahorros, decía, dentro de las fronteras, y con eso darle más estabilidad, menor dependencia de lo que puede ser el ahorro externo, reducimos algunos de los elementos tradicionales de Argentina de salida y lo podemos transformar en entradas en la medida que también se generen estas oportunidades de inversión, como lo han hecho y lo siguen haciendo muchos de los países latinoamericanos, para empezar, y eso se refleja a su vez en menor percepción de riesgo y caída de las tasas atribuibles
en este caso a Argentina, a niveles que se vayan acercando. Este es un aspecto, decía. El otro aspecto que mencioné es el aspecto fiscal y el desequilibrio que tiene el gobierno hoy. Entonces, ahí nos encontramos que, digamos, hoy podemos anticipar que el déficit primario del sector público nacional va a estar arriba del 7% del producto, en parte porque también se cayó el producto, y algunos incluso calculan un nivel superior. Y este financiamiento hoy sabemos que no es que el gobierno está tomando nuevos fondos del exterior, y esta es una decisión política, además de lo que puede ser la disponibilidad o no que haya de ese tipo de fondeo, pero está, decíamos, buscando financiarse algo en pesos, lo está logrando, pero de manera insuficiente. O sea, al principio del año el gobierno no podía renovar sus vencimientos de deuda en moneda local. Ahora está consiguiendo más de lo que son los vencimientos de capital e intereses, pero es muy insuficiente en relación al tamaño del déficit. Entonces, el faltante viene por el Banco Central. Y si uno, digamos, no toca esto y calcula en principio que todo sería, en una hipótesis, financiado todo ese desequilibrio por el Banco Central, esto daría fácilmente fin de año contra fin del año pasado, un aumento en la base monetaria que rondaría del 100%. Ahora, en la práctica esto no está ocurriendo por la misma política monetaria que está llevando el Banco Central, en lo cual está absorbiendo en gran medida y está actuando como lo que fue alguna concepción de un rol inicial del Banco Central, y esto es agente financiero de la nación. Entonces, yo diría, en estos momentos, mirando los últimos meses, también el Banco Central, 50% del dinero que le alcanzó al Tesoro, lo hizo a través de una intermediación que viene de aumento de depósitos del público con los bancos, que a su vez los bancos le compran, digamos, pasivos del Banco Central. Esto es fundamentalmente el ELIX y algunos pases emitidos por el Banco Central en sus pasivos. Y después el Banco Central con eso neutraliza lo que le entrega al gobierno a través de adelantos transitorios o algún otro mecanismo a nivel nacional. Entonces, aún así, yo creo que nos estamos encontrando con en consecuencia, crecimiento de los pasivos de corto plazo del Banco Central en un ambiente de recesión donde, digamos, la expectativa es superar esto con un programa de largo plazo, pero que en el corto plazo tenemos este frágil desequilibrio, o frágil equilibrio, llamémoslo, porque la inflación sigue, estamos con presiones cambiarias, también como consecuencia de la percepción de riesgo argentino, decíamos, los diferenciales de precios locales e internacionales, y frente a esto también el Banco Central reaccionando, y el gobierno en general,
tratando de hacer más difíciles las salidas de capitales. Y el asunto es que cuanto más vuelta de torniquete se da en ese sentido, en el corto plazo el Banco Central por ahí acumula algunas reservas, se disminuye un poquito la presión cambiaria, pero semanas, meses después, se vuelve para atrás, porque decíamos, el caso de empresas que en lugar de traer financiamiento o traer inversiones, bueno, terminan tratando de aprovechar, dirían varios de ellos, comprar dólares relativamente baratos en la visión de algunos, y en consecuencia cancelando sus obligaciones más que traer nuevas inversiones. Entonces yo creo que juntando todo esto, digamos, la reflexión final es cómo hacemos para generar un círculo virtuoso a partir de acá, donde, digamos, la buena noticia es que hay una distancia enorme hoy entre percepción de riesgo argentino y percepción de lo que sería y costo de riesgo atribuible a países comparables, vecinos, fronterizos todos, y que Argentina puede aprovechar y tener una situación donde todos ganen, y lo que es traspasar esta valla, este desafío inicial, que es los desequilibrios macro potenciales que hoy tienen un frágil ambiente que habrá que ir despejando de manera de, como se hizo un poco con la pandemia también, aplanar la curva de riesgos en este caso, ir tomando acciones de manera de superar el problema y que esto no termine generando un inconveniente tal que nos permita, que nos lleve a no encontrar el futuro posible. Y eso es de vuelta el programa que deberá expresarse, que para ello Argentina, estimo yo, tendrá que armar una mezcla entre lo que son correcciones fiscales, algunas decisiones duras de tomar, alguna apuesta importante a la salida de la pandemia, en el sentido que se podrán racionalizar algunos gastos y aumentarán mucho los ingresos y aumentará el producto también, y el manejo monetario, cambiario en el interín, de manera de evitar acumulación de presiones que después puedan saltar y convertirse en un inconveniente serio para la recuperación posterior. Entonces, yo creo que, decía, el arreglo con los bonistas es para mí el fin del principio, y ahora viene la segunda parte, que es la más sustancial y que hace al funcionamiento de la Argentina en su conjunto, donde la deuda es un apéndice, no es el punto principal. Daniel, muchísimas gracias. Me han hecho llegar varias preguntas. La primera que me gustaría hacerle es que el acuerdo con los bonistas fue en general muy bien recibido, pero también se ha hecho una crítica a que se tardó demasiado. La pregunta sería, teniendo en cuenta su experiencia en este tema, ¿qué hubiera hecho usted que no hizo el ministro Guzmán? Yo creo que hay que mirar para adelante. Digamos, creo hay restricciones políticas, hay cuestiones de diagnóstico. Podría ir para, uno podría hacer el análisis, pero
tenemos un desafío tan grande para adelante que hagámoslo así y vayamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta. ¿El acuerdo prevé alguna quita de capital? Me preguntan aquí. Básicamente no, es mínima sobre algunos bonos. Es 3% del capital. Hay una disminución de intereses, un reperfilamiento, para usar esa palabra, de pagos de capital para la enorme mayoría de los bonos, pero la quita está por el lado de los intereses, no sobre el capital. Siguiente pregunta. ¿Es factible, a ver, ¿es factible el pago a los bonistas más Fondo Monetario Internacional a partir del 2028? Ese es el gran desafío. Yo creo que si uno mira los números involucrados, se puede confundir. Hay que mirar también, digamos, qué es lo que uno proyecta, dónde va a estar Argentina en ese momento. Y eso tiene que ver con cuánto puede producir en materia fiscal y en materia, decíamos, de pagos externos, pero muchísimo tiene que ver con la posibilidad de acceso al crédito. Decía, si uno va solo a los números deuda-producto, por ejemplo, Argentina no está en una situación holgada, pero tampoco está en una situación de los países más complicados. Sin embargo, tiene un problema de deuda antes de la pandemia, y esto fue porque no tenía acceso al crédito, porque estaba con mucho en moneda extranjera, dependiendo de de las idas y vueltas del humor del exterior. Entonces, yo creo que sí, si Argentina recupera el acceso al crédito, Argentina de acá a 4 años se acerca a donde está Brasil, Paraguay, Bolivia de hoy, sí, eso es renovable, pagable, y a tasas inferiores a las que ahora se hicieron la reestructuración. Siguiente pregunta. ¿Cuántas reservas de libre disponibilidad tiene hoy el Banco Argentino, el Banco Central Argentino? Pero yo, para completar también la anterior y engancharlo con esto, esto tiene que ver mucho con, decíamos, la posibilidad de crecimiento de Argentina. Acordémonos que si llegamos al círculo virtuoso, Argentina genera oportunidades, crece, mejora las cuentas fiscales y se hace mucho más elegible como destino de inversiones en general y merecedor del crédito en particular, decía particularmente para el sector, y empezando por el sector privado. Pero de las reservas, bueno, las reservas brutas están, todos sabemos, están publicadas, están alrededor de 43.000 millones de dólares. Las reservas netas, en nuestro cálculo hoy, con una definición restringida, están cerca de 4.000 millones de dólares. Y decía, esta definición restringida es porque le deducimos todo lo que tiene que ver con la liquidez atribuible a los depósitos en moneda extranjera locales, más líneas de crédito de corto plazo, el Banco Central, incluyendo el swap de China, y otra deducción son los préstamos del BIS, que habían subido y que también están deduciéndose ahí. Y otras cosas no líquidas, pero estamos por ahí.
La negociación con el Fondo Monetario Internacional ha sido definida por el propio ministro Guzmán como una relación compleja. La pregunta es, ¿qué va a pasar si hay marco político cuando, por ejemplo, en una negociación el Fondo Monetario pueda pedirle reformas a la Argentina, reforma previsional, reforma laboral? ¿Cómo ve esta negociación, teniendo en cuenta que el marco político en la Argentina es difícil en ese sentido para esa negociación? Es así, pero bueno, varios comentarios al respecto. Para Argentina, en estos momentos, yo creo que hay tres ventanas dentro de la financiación del fondo disponibles o a considerar. Una es, bueno, lo más tradicional dentro de Argentina, que es la línea stand-by, que tiene un énfasis particular en la interacción fiscal monetaria y menos énfasis en lo llamado estructural. Y son líneas más de corto plazo. A corto plazo me refiero a 3 a 5 años de repago. Después está la otra línea que Argentina ha usado en raras ocasiones, que es lo que se llama de facilidades extendidas, que también el repago es muy superior ahí, puede llegar hasta 10 años, y tiene no solo lo monetario, fiscal, sino también bastante componente del llamado reformas estructurales, y esto se planteó para Argentina. Ahora, tanto lo monetario como lo fiscal, como a las reformas estructurales, requieren decisiones políticas, como decía. Pero antes de entrar ahí hay una tercera línea, que es mucho menos exigente en esta materia, pero igual requiere aprobación del directorio del fondo, que surgió a raíz de la emergencia esta de la pandemia a nivel mundial, y que ya 80 países la han tomado, que de vuelta es de emergencia, es de rápido desembolso, es de más corto plazo, sí, pero sería un paso inicial, creo, donde Argentina podría explorar también esta posibilidad. Pero significa, digamos, tomar otra decisión política adicional, que es, bueno, tomar dinero neto del fondo. Digo neto porque sería en el curso de este año o el año que viene, más este año que el próximo, y donde no hay prácticamente vencimientos con el fondo. Sería tomar este dinero para engrosar reservas, por ejemplo. Pero yo diría, yendo a los contenidos de los programas y la política, me imagino que en una conversación con el fondo, siendo el Fondo Monetario de siempre, es dónde están las cuentas fiscales y dónde van a ir. El mundo muestra un deterioro sustancial de estas cuentas, y justificado además por la situación y los efectos de la pandemia, la recesión en todo sentido, y tratar de mitigar esto incluso a nivel de impacto social. Ahora, igual va a decir, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar el sendero en el futuro? Y ahí aparecen las decisiones políticas. Y es por el lado de los gastos, cuál va a ser la discusión en tarifas. Por el lado de también los gastos, cómo se racionalizan algunos de los gastos que han crecido mayormente ahora, en la medida que la pandemia se afloje también. Y ahí la reflexión es que cuanto más se tarde, la distancia entre lo que el fondo va a pedir o lo que la economía va a requerir también para mejorar las cuentas fiscales y
lo que la Argentina va a mostrar si sigue congelando determinados niveles de precios y subsidiando la diferencia, esa distancia va a aumentar. Entonces, todas son decisiones difíciles, pero el tiempo no juega a favor, porque no solo se deterioran las cuentas fiscales en el medio, sino también que políticamente va a ser más difícil cubrir esa brecha que ha aumentado. Y después también tenemos otra cuestión que es cómo encarar el funcionamiento del mercado cambiario. Todos sabemos que estamos, y todo el mismo gobierno dice que estamos en una situación que no es la de normalidad, pero que tampoco se puede cambiar de un día para otro. Pero hoy lo cierto es que sigue habiendo presión sobre las reservas, sigue habiendo presión en el tipo de cambio, y eso, de alguna manera, hay que tratar que la distancia entre los distintos tipos de cambio disminuya y que las reservas se reacomoden. Y eso requiere una serie de otras acciones que si uno de vuelta las congela en el tiempo donde están hoy, juega en contra, y la política se hace también más difícil porque estas correcciones tienden a ser violentas en momentos inoportunos. Y el año que viene yo creo que va a ser más inoportuno que este año desde ese punto de vista. Daniel, ¿usted ve una crisis, la posibilidad de una crisis similar a la de 1989? Bueno, no. 1989, en lo que yo recuerdo, había un mundo que todavía estaba muy complicado, donde, digamos, Argentina había, desde el punto de vista de los ingresos externos, había pasado por una caída de productos agrícolas por sequía primero, inundación después, pero más que todo, yo creo que del 89 había como un manejo político que era muy difícil. Esto es, en ese momento había mucho bloqueo entre lo que era el oficialismo y la oposición, por lo cual no se tomaban decisiones, estaba así como en una oposición muy abierta, que no permitía avanzar o generar algunas ideas de consensos básicos. Ahora, a pesar de que se habla de la grieta y todo, en la práctica se va avanzando en algunas cuestiones, y las perspectivas con o sin crisis, yo creo que hay una mayor unanimidad o mayor consenso, no unanimidad, sobre qué es lo que habría que hacer para corregirlo, bueno o malo, que en ese momento estaba bastante más confuso. Acá me han hecho llegar una pregunta, no sé si es una pregunta o le demandan un consejo, ¿no? ¿Qué hacer, qué recomendación usted le daría al hombre común de la calle que tiene bonos? Pues supongo que se refiere a bonos de Argentina. Sí, bonos de Argentina, sí. No, yo creo que si uno no juega a ser trader, digamos, tienen posibilidad de mejoras, bastante posibilidad de mejoras por lo que decía antes. La cuestión es cómo hacemos para recorrer ese camino, entre donde están hoy incluso a dónde podrían estar. Bueno, en ese sentido, sabemos que Argentina, como muchos otros países, pero Argentina en particular, le cuesta elegir el camino más recto. Va por cuestiones sinuosas
que a veces hacen recordar movimientos en una montaña rusa, pero bueno, al final llegará. Ha habido en estos días unas declaraciones de un funcionario norteamericano, Kleiber Carone, y la pregunta es si la presidencia del BID que Argentina quiere para Gustavo Vélez es tan importante como para justificar un conflicto con los Estados Unidos. Digamos, bueno, para Argentina yo creo que lo principal es la relación con el BID como organismo de crédito internacional, independientemente de quién esté a cargo, sea argentino o no sea argentino. Yo creo que, bueno, dicho esto y puesta esa prioridad, bueno, hay que ver cómo se mejora eso. Y creo que ahí, sí, bueno, Estados Unidos yo creo que jugó fuerte poniendo un candidato para una institución donde existía alguna tradición de origen nacional. Digamos, esto también, bueno, Estados Unidos mismo, hace poco más de un año, cuando había que reemplazar al presidente del Banco Mundial, le hizo recordar indirectamente a todos los demás que tenía que ser de Estados Unidos, siguiendo ese mismo tipo de tradición. Yo creo que, bueno, en el futuro esto habrá que revisarlo, estas tradiciones nacionales, llamémoslo. Pero para mí la prioridad es, sí, es la relación con el BID en sí mismo y con lo que uno llamaría los distintos países en su ordenamiento económico y financiero, de los cuales Argentina es parte. G20 para empezar, pero también tiene que conseguir votos cuando se llegue eventualmente a un acuerdo con el Fondo Monetario y antes para aprobar otros programas en el Banco Mundial, Club de París en el medio, etc. ¿Qué fondos, es una pregunta que me han hecho llegar aquí, qué fondos estarían disponibles por stand-by? ¿Qué montos? Bueno, no hay una regla demasiado fija, el fondo las fue alterando según las circunstancias. Pero la cuota de Argentina en el Fondo Monetario son 4.500 millones de dólares. El Fondo Monetario le ha dado a Argentina más de 10 veces la cuota en el pasado. Reciente, no el pasado de unas décadas atrás. Lo mismo, esta expansión de múltiplos la aplicó en Europa también previamente y demás. Bueno, habrá que ver cuánto Argentina pide, cuánto se considera razonable y cuánto el fondo pone a disposición. Pero los montos pueden ser importantes, pero tengamos en cuenta que hay vencimientos importantes también. Porque el fondo no mira solamente el múltiplo de la cuota, sino cuál va a ser su exposición neta al final del día. Esto es lo que desembolse menos lo que cobre. Daniel, le vamos a hacer la última pregunta, que en realidad son dos. A su juicio, ¿cuál es hoy el principal problema de la economía argentina y cuál es su posición frente a esta discusión de que si hay que tener un plan o no hay que tener un plan, o hay que tener un rumbo, o qué es lo que falta? Yo creo que evidentemente hay que tener un rumbo y hay que tener reglas de juego y hay que tener flexibilidad cómo esto se maneja. Digo, cuando uno sale de un puerto, generalmente quiere saber a qué puerto quiere llegar y va por el mar y bueno, se encuentra que hay tiempos inclementes, que por ahí hay que esquivar una tormenta y demás, y eso lo llamo flexibilidad. Pero
Y de ahí, llamémoslo plano, llamémoslo estrategia. El ministro Leí dijo estrategia, hace poco tenemos. Bueno, llamémoslo como sea, es contar con esos elementos. Ahora, creo que el asunto de Argentina, yo creo que nos encontramos hoy con lo urgente que es la pandemia, y lo importante es la cuestión estructural de Argentina. Argentina, antes de pandemia, era, y tenemos que cambiarlo, pero era un país que no crecía, no estaba generando oportunidades, que era demasiado rígido para los requerimientos de un funcionamiento de una economía moderna, y además, en consecuencia, tampoco generaba confianza, y eso repercutía en salidas de capitales, debilidad de la moneda, inflación, etc. Entonces, tenemos que enfrentar estas cuestiones complejas, pero que no es una sola cosa que nos salva a todos y salva todo, sino tener esa estrategia para ir sorteando estos obstáculos, mejorando y marcar el rumbo en consecuencia. ¿Y está esa estrategia hoy? Yo creo que hay algunas ideas al respecto. Creo que no está muy explicitada, pero hay elementos, pero también tenemos problemas de implementación y tenemos señales también que nos llevan a confusión. Yo diría particularmente cuando hay que tomar decisiones en el día a día, a veces uno tiene la impresión de que está corrido por alguna urgencia, trata de arreglar un problema con algo que tiene costos de mediano y largo plazo y que hacen pensar que por ahí el rumbo no está tan claro, se desdibuja. Daniel Mar, muchísimas gracias por este contacto con el Rotary. Presidente,